Hola doctores, el día de hoy vamos a realizar un pequeño resumen sobre los principales fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor, obviamente basándonos también en los procesos fisiopatológicos involucrados con el dolor y la inflamación. Así que, comencemos. Para comenzar, tenemos que explicar qué es lo que pasaría cuando un tejido es lesionado. Como vemos acá, nosotros tenemos un tejido. Ese tejido puede estar sometido a algunas lesiones. Imagínense que estamos realizando un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. A estas lesiones nosotros le podemos llamar o denominar noxas. Imagínense que un tejido sufre una noxa. Estamos realizando una cirugía. Y en esos primeros momentos, cuando se está dando el daño inmediato, en ese momento, esta neurona, que nosotros vamos a llamar neurona sensitiva, va a empezar a transmitir esa información del daño, como vemos acá, por todo el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, la información del daño va a viajar hacia la médula espinal. Luego de la médula espinal, esta información del daño puede viajar hacia la corteza cerebral, y ahí es donde la persona, producto de ese daño, va a empezar a desarrollar dolor. Entonces, en los primeros momentos del daño, obviamente el principal protagonista es esta neurona sensitiva, que nosotros sabemos que para que esa neurona sensitiva pueda transmitir la información del daño, utiliza unos canales que se llaman canales de sodio voltaje dependientes. Estos canales de sodio voltaje dependientes, al activarse, al abrirse, precisamente generan la transmisión de este estímulo doloroso. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, en los primeros momentos del daño inmediato, imagínense que este tejido lo estamos lacerando, lo estamos cortando, los medicamentos que servirían más para poder bloquear el dolor serían fármacos que actúen directamente sobre estos canales. Es por eso que cuando nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos, los medicamentos que inmediatamente bloquean el dolor generado por la lesión, por la incisión, son unos medicamentos llamados, en este caso, anestésicos locales. Entonces, acá tenemos a los anestésicos locales, que son medicamentos que nosotros hemos utilizado bastante en la práctica clínica, y estos fármacos se encargan precisamente de bloquear a estos canales, lo cual van a bloquear el dolor inmediato que yo podría generar por un procedimiento quirúrgico. Una vez que nosotros hemos comenzado el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, hemos hecho el primer corte, la primera incisión, como estábamos explicando, el primer protagonista es la neurona sensitiva, pero obviamente ese procedimiento quirúrgico va a continuar. Vamos a lesionar más tejidos. Al momento de hacer de repente algunos colgajos, estamos lesionando el hueso. Al momento de hacer todo ese procedimiento, ya no solamente el dolor está mediado por esta neurona sensitiva, sino van a aparecer otros protagonistas. Por ejemplo, como vemos acá, pueden aparecer prostaglandinas, pueden aparecer leucotrienos, que son moléculas que, muy aparte de colaborar para que el dolor se transmita de manera más acelerada, son amplificadores del dolor. Entonces, quiero que pensemos en algo. Estamos haciendo la incisión en los primeros momentos de lesión. El primer protagonista es esta neurona sensitiva que lleva la información hasta el cerebro para que uno lo perciba como doloroso. Y conforme más va demorando el procedimiento quirúrgico o el procedimiento que nosotros estamos realizando, nosotros vamos a empezar a encontrar a estas moléculas, prostaglandinas, leucotrienos, que son moléculas amplificadoras. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de situación y terminamos nuestra cirugía y el paciente obviamente tiene un dolor más amplificado por culpa de estas moléculas, ahí los fármacos que más nos van a servir para el tratamiento del dolor van a ser fármacos que bloqueen obviamente a estas moléculas. Por ejemplo, bloqueantes de prostaglandinas tenemos a los AINES. AINES convencionales como por ejemplo naproxeno, por ejemplo el famoso ibuprofeno, ¿cierto?
Y estos medicamentos, que son bloqueantes de prostaglandinas, van a reducir a ese dolor que está amplificado. Pero existen otros AINES que son más eficaces, que inclusive, como vemos acá, pueden bloquear a las prostaglandinas y también a los leucotrienos. Por ejemplo, acá tenemos al diclofenaco, muy buen AINE. Obviamente diclofenaco tiene mejor efecto analgésico, antiinflamatorio que naproxeno y ibuprofeno por esta cualidad de bloquear a ambas moléculas. Y también tenemos al ketoprofeno, ¿sí? Ketoprofeno. Entonces, nosotros nos damos cuenta que yo puedo bloquear el dolor inmediato con anestésicos locales, pero también en el postquirúrgico, cuando el paciente ya terminó la cirugía, más eficaz van a ser estos fármacos de acá. Recordemos que mientras más van apareciendo estas moléculas, el tejido se va inflamando, el pH se va volviendo más ácido, y ustedes recordarán que los anestésicos locales en pHs ácidos van perdiendo su efecto. Entonces, el uso de AINES es muy importante para el dolor postoperatorio inmediato. Puede haber situaciones en las cuales de repente el procedimiento quirúrgico ha sido muy agresivo, la lesión que se ha hecho obviamente es de una magnitud mayor, en la cual el dolor que puede sentir el paciente es un dolor ya entre moderado y severo. En estos casos, los medicamentos que nos va a ser más conveniente utilizar son medicamentos que ya actúen directamente a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, hay algunos fármacos, como por ejemplo los opioides. Por colocar algunos, puedo incluir acá a la morfina, que es un opioide muy conocido. Podemos incluir acá también al tramadol, a la codeína, ¿sí? Inclusive combinados con otros analgésicos, hay presentaciones de tramadol con paracetamol, codeína con paracetamol. Estos medicamentos, al actuar directamente en el sistema nervioso central, me van a dar un alivio del dolor, obviamente, de mayor eficacia. Ahora, hay situaciones quirúrgicas en la cual se presenta un daño permanente en el paciente, en el cual los pacientes desarrollan un dolor de tipo más crónico, y por eso sería importante valorar la utilización de otros medicamentos, como por ejemplo algunos anticonvulsivos. Suena muy curioso, pero los anticonvulsivos, muy aparte de obviamente servir para el tratamiento de las convulsiones, al ser medicamentos depresores del sistema nervioso central, también podrían utilizarse para ciertos tipos de dolor crónico, por alguna complicación quirúrgica, por ejemplo. O de repente por un problema que el paciente tiene, una lesión, una disfunción de su propio sistema nervioso, como la que vemos en la neuralgia del trigémino, se pueden utilizar otros tipos de fármacos que actúan también a nivel del sistema nervioso. Tenemos, por ejemplo, uno de los más usados, la carbamazepina. Tenemos también, por ejemplo, la gabapentina, por colocar algunos ejemplos. En realidad, esta lista puede ser más grande. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que hay medicamentos muy diversos para tratar el dolor. Tenemos, haciendo un resumen, haciendo obviamente una síntesis de todo lo que hemos hablado, tenemos medicamentos como anestésicos locales que sirven para el dolor inmediato, medicamentos como los AINES que sirven para el dolor postquirúrgico, y por alguna complicación, por si la cirugía es más compleja, el dolor es severo, podemos utilizar opioides, o en todo caso, si el paciente presenta una disfunción en las fibras nerviosas o algún daño que ha sido obviamente un daño permanente, podríamos utilizar estos medicamentos que son anticonvulsivantes, pero también son medicamentos que pueden reducir la percepción del dolor, como carbamazepina, gabapentina, pregabalina, ¿no? Hay muchos en realidad. Bueno, doctores, con eso hemos terminado la síntesis sobre los medicamentos que se utilizan para la farmacoterapia del dolor. Espero que este video les sea de mucha utilidad y que puedan recordar todo lo que hemos visto el día de hoy. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo seguramente en un próximo video. Hasta luego.